Cristo murió por nosotros. Predicado el sábado 1 de octubre de 3003. Abramos la Biblia en 1 Corintios 15, versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo te hablo. Yo sé lo que soy, Señor, sé lo que somos, y la gran necesidad que tenemos, Señor, de tu misericordia. Señor, vivimos en ignorancia, no sabemos lo que dice tu palabra, cometemos, Señor, muchos errores. Tenemos una necesidad constante de tu gracia. Señor, yo sé que me escuchas, te pido, Señor, que nos bendigas esta noche, que el Espíritu Santo obre en nosotros, enseñándonos, Señor, tu palabra, para que podamos ver la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo. Amén. Cristo murió por ti. ¿Cómo? ¿Por qué? Tantas veces decimos, Cristo murió por mí ligeramente, sin reverencia, sin darnos cuenta lo que estamos diciendo. Cada vez que hablamos el nombre de Cristo, de Jesús, debemos hacerlo con reverencia. Cada vez que hablamos de su cruz debemos hacerlo con reverencia. Que el Hijo de Dios murió por nosotros, ningún predicador, en ningún idioma puede explicar ni entender lo que significa Cristo murió por nosotros, pero vamos a ver algunas cosas esta noche, y es mi oración que ustedes escuchen muy bien. Porque no hay ningún tema más importante que el tema de la cruz del Calvario. Primeramente, ¿por qué murió Cristo? Bueno, dice aquí que Cristo murió por nuestros pecados. El problema más grande en el día de hoy es que el hombre no se cree pecador, y aún los creyentes no se dan cuenta cuán pecadores que son. Entonces, esta noche para empezar vamos a ver lo que la Escritura dice con respecto a ti. ¿Qué dice la Biblia acerca de ti? ¿Qué dice la Biblia acerca de mí? Vamos a Génesis capítulo 6, verso 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Una vez yo estaba enseñando así, buscando este texto en una universidad, y un estudiante se acercó a mí muy enojado, y me dijo, «Eres mentiroso». ¿Y por qué soy mentiroso? Porque no es cierto que todos mis pensamientos son malos. Y yo le dije, «Joven, primeramente yo leí de la palabra de Dios, no es mi opinión. Es lo que dice la palabra de Dios, no soy mentiroso, solamente estoy leyendo lo que Dios dice en su palabra». Y Dios dice en su palabra que todos nuestros pensamientos son pecaminosos. Lo que tienes que entender es que Dios no es como el hombre. Comparados con Hitler somos buenas gente. Comparados con Dios somos peores que Hitler. Pero el joven dijo, pero todos mis pensamientos no son tan feos, no son tan malos, no son tan pecaminosos. Le dije, mira, siempre es igual. Si yo pudiera esta noche, si yo pudiera sacar tu corazón, si yo pudiera poner todos tus pensamientos en un vídeo, y si yo pudiera dar el vídeo acá, esta noche, mostrando todos los pensamientos que han pasado por tu corazón, no solo los hechos, o tus palabras, pero todo lo que has pensado, amigo, tú correrías de acá y nunca regresarías a este lugar, tú tendrías tanta vergüenza, que no podrías acercarte a ninguno de nosotros, y sabes que es la verdad, tú has pensado cosas tan horribles, que ni puedes compartir tus pensamientos con tus mejores amigos, y tú sabes que es la verdad. Pero la Biblia dice que Dios sabe todo lo que has pensado, y no solo lo que has pensado, sino todo lo que has hecho, y todo lo que has dicho. Tus palabras están llenas de pecado, tus obras están llenas de pecado, tus pensamientos ni hablar. Tantas perversiones, tantas maldades han pasado por tu corazón, y Dios ve todo. También la Biblia dice en Génesis 8, 21, y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí,
Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Esta palabra puede ser traducida en hebreo, niñez. Lo que tienen que entender es que el hombre no nace neutral moralmente, el hombre nace en pecado, inclinado al pecado. ¿Tienes que enseñar a un niño cómo mentir? ¿Tienes que enseñar a un niño cómo manipular a sus padres? ¿Tienes que enseñarle cómo ser egoísta, cómo pelear, cómo gritar? No, ¿por qué? Porque lo que la Biblia dice acerca de nosotros es verdad. Somos hombres, mujeres, jóvenes y niños caídos. Somos hijos de Adán, torcidos, pervertidos, llenos del pecado. Es lo que dice la Biblia. Ahora vamos a Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Todos nosotros somos como el inmundo. ¿De qué está hablando? Bueno, hay varias posibilidades, pero puede referirse a un leproso. ¿Alguna vez has estado con un leproso? Yo sí, una vez yo trabajé con los leprosos en la selva de San Pablo, en Perú. Es algo horrible, hermano. Si yo tuviera acá conmigo a un leproso, sería horrible, el olor sería horrible, su parecer sería horrible, sangre y pus, carne torcida, fea, podrida. Imagínense un hombre tan feo, que ni puedes verlo, ni puedes mirarlo, ni puedes olerlo. Tan fea es la enfermedad de ser leproso, es una cosa horrible, su piel está pudriéndose. La Biblia dice que nosotros ante Dios moralmente somos así. En el día de hoy la gente se ríe del pecado, ustedes también se ríen del pecado, les gusta el pecado. De verdad, no debemos mentir, no debemos ser hipócritas. En el televisor, en la radio, sus ojos, a ustedes les gusta el pecado, pero para Dios es la cosa más enferma, más sucia, más pervertida, y la Biblia dice que nosotros sin la gracia de Dios, nosotros solos somos como un leproso. Ahora, vamos a decir que vamos a tratar de mejorar la apariencia del leproso. Salimos y vamos a Dallas, compramos una tela muy fina, y traemos aquí la tela. Y vestimos al leproso en la tela, ya ahora se ve muy bonito, solamente algunos segundos, después ¿qué sucede? La misma corrupción de su cuerpo también va a corromper la tela, y la tela bonita llega a ser tan fea, tan horrible como el hombre. Por esta causa nosotros no podemos hacer nada para salvarnos a través de nuestras obras. Lo que hay que entender es que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante Dios. Nuestras mejores obras están contaminadas con la corrupción de nuestro corazón. No hay ninguna cosa que puedas hacer para presentarte ante Dios aceptado. Cuando la Biblia dice que Cristo murió por nuestro pecado, tenemos que entender lo que es el pecado. En nuestra cultura es casi imposible entenderlo. Nadie toma en serio el pecado, ni los pastores, ni los predicadores. No predicamos contra el pecado porque no queremos ser ofensivos, porque no queremos perder nuestro trabajo, nuestras iglesias. Hablamos muy bonito, pero el mundo está marchándose al infierno, porque no estamos demostrando a través de la Escritura que el pecado es más que una enfermedad, es algo grotesco, es algo horrible, es algo que Dios no puede soportar jamás. Lo que te hace reír, Dios lo odia. Ahora vamos a Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, nadie acá es justo, ningún hombre desde Adán ha sido justo. ¿Qué significa justo? Bueno, la palabra en hebreo significa básicamente, derecho. Tenemos un palo acá, derecho. Si pongo otro palo a su lado que va en la misma dirección, entonces también es derecho, es justo. Pero si se extravía así nomás, ya no es justo, no se conforma a esta norma, no es justo. Nosotros no somos justos,
porque nosotros no nos conformamos a la naturaleza o la voluntad de Dios. Nos hemos extraviado en todo lo que Dios nos ha mandado, todo. No has violado solamente una ley o solamente algunas leyes. Tú has violado todo y por siempre lo has hecho. Ni una vez has hecho el bien ante Dios, ni una vez. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda. La educación en los Estados Unidos es pésima, pésima, es horrible. Yo viajo por todo el mundo enseñando teología, es lo que hago. Hace 1 año y medio un amigo mío me mandó un libro de la lógica, yo enseño pastores. Yo enseño profesores de pastores, un libro de la lógica. Empecé a leer el primer capítulo. Caramba, puedes decir, y yo enseño la lógica, fue demasiado difícil el libro. Entonces leí el primer capítulo de nuevo, demasiado difícil, pero ya ahora entiendo. ¿Sabe qué? El libro fue escrito para niños de 8º grado que vivieron hace 200 años. Un capítulo que ni probablemente una joven en este grupo puede leer. Nosotros no somos inteligentes, nosotros no somos más inteligentes que antes. Comparados con los campesinos de hace 200 años somos ignorantes, no sabemos nada, ni sabemos leer. Cuando hablamos de líderes de los grupos de jóvenes, la mayoría de ellos no han leído la Biblia, ni una sola vez. Seminaristas que se gradúan del seminario, ni han leído la Biblia una vez, y somos espirituales, porque cantamos canciones y nos ponemos camisetas cristianas. Ay, hermanos, no entendemos. Cuando hablo del pecado, cuando hablo de la necesidad de vestirnos decentemente y todo lo demás, no me escuchan. Se ríen de mí. ¿Por qué? Porque no entienden nada, no tienen luz. Ay, mira cómo somos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Personas, a veces cuando los jóvenes vienen y quieren dar su testimonio, y ellos dicen, yo estaba buscando a Dios, y por fin lo encontré, una mentira. ¿Sabe qué? Voy a enseñarles algo de la teología. Conforme a la teología cristiana, histórica, y también teología bautista, tú naciste un enemigo de Dios. Toda tu vida aborreciste a Dios. Hay personas que dicen, toda mi vida yo amé a Dios. No amaste a Dios. Tú amaste un ídolo que creaste en tu propia mente, el Dios verdadero de la Biblia no amaste. La mayoría de las personas no entienden que el hombre no solamente es pecador, sino también es enemigo de Dios, y odia a Dios, y el hombre no busca a Dios, el hombre busca a Dios como un criminal busca a un policía. Nosotros no buscamos a Dios porque somos pecadores, odiamos a Dios y la ira de Dios está sobre nosotros. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. Vers 11,12. Mira, una de las características de una persona no cristiana es que es inútil para el Señor. ¿Cuántas personas en la iglesia no hacen nada en el nombre del Señor? Son miembros de la iglesia, pero no hacen nada. Vienen a la iglesia el domingo, quizás miércoles, pero no hacen nada. Son inútiles. Una descripción de los incrédulos es que son inútiles. La iglesia está llena de personas no cristianas. Dice, no hay quien haga lo bueno. Hay muchas personas que piensan que Dios tiene una balanza ahí en el cielo, y si tenemos más buenas obras que malas obras vamos a entrar. No es cierto, amigos, porque no tenemos buenas obras. No tenemos. Una persona dice, bueno, soy pecador, pero no peco mucho. Bueno, ¿cuántas veces tienes que pecar? ¿Cuántas veces pecaron Adán y Eva antes que fueran botados de la presencia de Dios? Una sola vez, y tú has pecado tantas veces que ni puedes contar. Entonces dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ver 12, versículo 19. Vamos a seguir con una cosa muy importante.
Mira el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ver. 18. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En el día de hoy todos piensan que Dios es mi amigo y yo y Dios somos, como decimos en Perú, partners, compadres, amigos, Dios y yo. No, no es cierto. Dios es Dios, y tú no lo eres. Personas no temen a Dios, el Dios que creó el universo y un día va a destruir el universo. Aún los cristianos juegan con Dios y juegan con sus mandamientos. ¿Cuántas personas pueden ahora pararse acá en este edificio y empezar a recitarme los mandamientos que Dios nos ha dado? No, nadie, nada. ¿Por qué? En el día de hoy no hablamos de mandamientos, solamente fe en Cristo y después vamos a vivir como queremos. Mentira, porque Cristo dijo, no los que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino, sino los que hacen la voluntad de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19. Ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle, y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. El apóstol Pablo usó los primeros 3 capítulos para convencernos que éramos pecadores, que somos pecadores. Un hombre no puede entender su necesidad de Cristo a menos que primero entienda su pecado y su estado condenado ante Dios. La mayoría de las personas no buscan a Cristo porque no reconocen su necesidad. La mayoría de los que se dicen cristianos no aman a Cristo porque no reconocen la profundidad de su pecado y lo que Cristo ha hecho por ellos. ¿Alguien tiene llaves? Nunca tengo mis llaves. ¿Alguien tiene llaves? Tíralas, hermano. Le tiran unas llaves. Escucha, el predicador hace sonar las llaves ante todos. ¿Te da gozo? No te gozo, ¿no? Vuelve a hacer sonar las llaves ante todos. Pero si estuvieras encerrado en una cárcel, sí, te daría bastante gozo escuchar llaves. Predicadores, pastores, jóvenes, líderes, escúchenme. La razón por la cual la mayoría de las personas en nuestra iglesia juegan con Cristo, la razón por la cual la mayoría de las personas en el mundo no pueden ver su necesidad, es porque no pueden ver que están encerrados en la cárcel de Dios, condenados. La mayoría de las personas no entienden. No entienden el peligro en el que están. Que van a morir y van a ir al infierno. Que Dios viene con ira contra el pecado del hombre. La mayoría de las personas no entiende, y por eso no buscan la salvación en Cristo. No sé, nosotros tenemos que ser honestos. Tenemos que hablar con amor, pero tenemos que decir a todos, mira, somos pecadores. Y por causa del pecado la ira de Dios viene, el juicio de Dios viene. Personas van a morir y van a ir al infierno si no se arrepienten y creen en la única esperanza, quien es Cristo. Gracias, hermano, el predicador devuelve las llaves al hermano que se las prestó. Ahora, nosotros somos pecadores. Ahora voy a enseñarles algo que rara vez se escucha en el día de hoy. Hace 75 años siempre, pero en el día de hoy casi nunca. ¿Alguna vez han escuchado, Dios odia el pecado, pero ama al pecador? ¿Bonito? No, sí es bonito, pero es equivocado, no es lo que enseña la palabra de Dios. Es algo que se ve muy bonito detrás de una camiseta. Y los cantantes que no estudian sus Biblias pero escriben canciones también. Pero hermanos, no se encuentra en la Biblia. Vamos a Salmos 5. Les voy a mostrar algo que no les va a gustar. Salmos capítulo 5, versículo 5. Yo voy a leerlo en la Biblia de las Américas, y luego voy a pedir que alguien lea el mismo versículo en la Reina Valera. Salmos 5, 5. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dice acá que Dios aborrece la iniquidad? No. Dice que Dios aborrece a los que hacen la iniquidad. ¿Alguien tiene Reina Valera acá?
M. ¿Puede leer la Reina Valera, hermana? Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, ay caramba, mira. Entonces cuando decimos, Dios ama al pecador pero odia el pecado, pero nunca odia al pecador, es falso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Enseñamos tantas cosas falsas en el día de hoy, en el nombre de no ser ofensivo. ¿Sabe lo que me asusta? Muchos de ustedes no tienen miedo. Lean qué dice. Cuando leo este versículo enseñando en una clase de teología, yo leo este versículo. Personas siempre me dicen, pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Dios ama al mundo, y el mundo son pecadores, entonces Dios ama al pecador bueno. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero Salmos 5:5 dice también algo, que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Los dos textos son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Significa esto, en su santidad y en su justicia, Dios tiene que odiar el pecado y al pecador. Pero su amor es tan grande que Dios aún puede amar a los objetos de su odio. Lo que estoy diciendo es, la ira de Dios viene sobre el pecador, pero en su amor, Dios ha hecho un camino por el cual el pecador puede ser salvo. Pero si el pecador no acepta a Cristo, lo que le espera para siempre es el odio y el enojo de Jehová. Si rechazas a Cristo como tu Señor y Salvador, lo único que te espera es el odio eterno de un Dios santo y justo. Personas a veces me dicen, siempre los seminaristas y los universitarios dicen, pero Dios es amor. Por eso Dios no puede odiar, ¿no? Dios es amor, por eso Él tiene que odiar. Yo les voy a dar un ejemplo. Levanten la mano, ¿cuántas personas aquí aman a los niños? Levanta la mano, si amas a los niños levanta la mano. Sigue. ¿Algunos de aquí son Hitlers que no aman a los niños? Levanten la mano, si amas a los niños levanten la mano. Todos la levantan. Si odias el aborto levanta la mano. Todos la vuelven a levantar, y algunos dicen, amén. Si amas a los niños tienes que aborrecer al aborto. Si Dios ama todo lo que es santo y justo, Dios tiene que aborrecer todo lo que contradice su naturaleza y su voluntad. Lo que el mundo no entiende es que la ira de Dios, la palabra ira viene de la palabra hebrea zab, que significa nariz. Muchos de ustedes no nacieron en un rancho como yo. Cuando un toro se enoja pero demasiado, ¿qué hace? Su nariz se abre. Eso es lo que significa, que Dios está enojado contra el pecador todos los días, y que un día la ira, el enojo, la furia de Dios contra el pecador va a caer sobre la tierra, y el único Salvador, el único camino por el cual podemos ser salvos es Cristo. Tantas personas en el día de hoy no entienden, no temen a Dios, jóvenes que no temen a Dios, adultos que no temen a Dios, pero no se dan cuenta lo que va a suceder. Dice que los hombres grandes de la tierra van a clamar a las rocas, para que las rocas se caigan y los escondan de la ira del Cordero. Dice que el mismo universo va a huir de la presencia de Dios cuando viene en su furia. Pastor, ¿me estás tratando de asustar? Claro, debes estar asustado. Ese es el problema en el día de hoy. La gente no sabe, no entiende lo que va a suceder acá un día. Tú dices, pero Cristo no va a venir dentro de 1000 años, ¿qué importa? Tú vas a verlo en menos de 100. Si Él no viene acá, tú vas a ir donde está Él, y algunos de ustedes ni 100 años, ni 50, ni 10. No soy profeta, pero probablemente varias personas acá dentro de 5 años van a estar muertas, y van a estar en el infierno. ¿Triste, no? Triste, ahora,
el hombre es pecador. Ahora voy a enseñarles algo que es la verdad más importante en toda la Biblia. Si puedes entender lo que les voy a enseñar, entonces tú vas a entender mucho. Tú vas a entender mayormente la razón detrás de todo. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que morir? Bueno, hay un problema. Si Dios es justo, ¿es justo? Las personas responden, amén. Si Dios es justo, Él no te puede perdonar, y si Dios te perdona, Él no es justo, tampoco es santo. Es el problema en toda la Escritura. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez perdonar al pecador? Les voy a mostrar el problema. Vamos a decir que después de la conferencia tú vas a tu casa y encuentras a toda tu familia allí, asesinada ahí en el primer piso, todos hermanos, todos están sin vida, muertos. Y cuando estás allí mirando, con lágrimas y todo lo demás, tú ves al asesino que está saliendo por la ventana. Tú lo agarras, tú llevas al asesino a la policía lo lleva al juez, y el juez dice: soy un juez lleno de amor, asesino, te perdono, vete a tu casa. ¿Qué vas a decir tú? Yo te digo lo que vas a decir, no es justo. Tú vas a empezar a llamar a tus amigos, a todas las personas en tu vecindario. Tú vas a empezar a escribir al gobernador, congresistas y senadores, y todos, tú vas a empezar a gritar. Tú vas a llamar a la televisión, vas a empezar a gritar, decir a todos que ese juez no es un juez justo. Es un hombre criminal. ¿Por qué él es criminal? Porque él perdonó al hombre que debe morir. No es cierto. En Perú, una de nuestras quejas más grandes es que los jueces no son justos. En México dicen lo mismo, ¿no? Los jueces no hacen justicia. ¿Por qué? Porque los culpables salen libres. No es justo, decimos. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonarte a ti? La Biblia dice en Proverbios 5 y 15 que para Dios el que justifica al impío es una abominación ante Dios. El que justifica al pecador es una abominación ante Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar y todavía ser justo? Es el problema más grande en la Biblia. Si Dios te perdona, Él no es santo. Si te perdona, no es justo. Los ángeles cuando cayeron, ¿Dios los perdonó? ¿Les envió un Salvador? Él no estaba obligado a enviarte un Salvador tampoco. ¿Cómo puede hacerlo Dios? ¿Cómo puede Dios perdonarte cuando la justicia de Dios demanda que tú mueras? Y si Dios no te castiga, si no te condena, Él no es un Dios justo, sino que es como el juez injusto que perdonó al hombre que mató a tu familia. Es el problema más grande en toda la Biblia. La justicia demanda que todos nosotros vayamos al infierno. Si Dios nos perdona así nomás, no es un Dios justo, la ley demanda nuestra muerte. En el español muy antiguo usamos una palabra, de verdad, latina, propicio, sé propicio de mí. Como por ejemplo, vamos a decir que yo soy tu esclavo, y la ley dice que el esclavo que roba tiene que morir. Entonces un día tú regresas a la casa, y yo, tu esclavo, estoy robándote. Y tú me agarras y me llevas a morir, a la cárcel para morir. Yo me caigo de rodillas y clamo: sé propicio de mí. Ten misericordia de mí. Pero ¿sabes de verdad lo que te estoy pidiendo? Estoy mirándote y estoy diciéndote: por favor, no obedezcas la ley, no hagas justicia. De ahí es el problema. Si la ley demanda que yo muera, y tú no me matas, entonces tú eres un criminal también. El problema más grande en toda la Biblia es: ¿cómo puede Dios perdonarte a ti y todavía ser un Dios justo? Es el problema más grande en la Biblia, pero lo hizo. ¿Sabe cómo? Dios bajó de los cielos, el Hijo de Dios tomó la forma de un hombre, 100% Dios, 100% hombre, y él caminó sobre la tierra como hombre, sumiso a todo lo que la ley decía, ni una vez desobedeció a Dios. Un hombre perfecto. Él se fue a la cruz, y en la cruz Él llevó todos tus pecados,
y toda la ira de Dios Él sufrió en tu lugar. Ahora, voy a enseñarles algo muy importante. Muchos de los predicadores cuando hablan de la cruz, de verdad ellos no saben lo que están diciendo. Ellos hablan de cómo Cristo fue crucificado en una cruz. Ellos hablan de cómo los judíos y los romanos rechazaron a Cristo, cómo pusieron una corona de espinas en su cabeza, cómo traspasaron su corazón con una lanza. Hermanos, si eres cristiano, si eres salvo no es porque crucificaron a Cristo con clavos. No es porque los judíos y romanos rechazaron a Jesús, hermano, si eres cristiano. Si eres un cristiano es porque hace 2000 años el Hijo de Dios cuando estaba en la cruz llevó tus pecados. Y fue aplastado por su propio Padre, toda la ira de Dios que debe caer sobre ti, cayó sobre el Hijo de Dios. Y Él pagó la pena contra ti, Él murió bajo la furia de su propio Padre, porque alguien tenía que morir, y Él murió. Los romanos no mataron a Cristo, los judíos no mataron a Cristo, la cruz no mató a Cristo. Cristo llevó nuestro pecado, y toda la ira, todo el enojo, toda la furia de su Padre contra nuestro pecado, cayó sobre Él. Ahora vamos a Mateo capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ustedes han leído los folletitos que entregamos a los pecadores, ¿no? Que el pecado nos separa ¿de quién? De Dios. Por causa de nuestro pecado no hay compañerismo entre nosotros y Dios. Por causa de nuestro pecado estamos abandonados de Dios. En la cruz Cristo llevó nuestros pecados, y Él fue abandonado por Dios en tu lugar. Jesús, el Hijo de Dios, por siempre ha vivido en un compañerismo perfecto con su Padre. En la cruz su Padre se separó de Él, las ventanas y las puertas del cielo fueron cerradas. Y Cristo fue dejado para morir abandonado por su propio Padre. Nosotros debemos sufrir una separación eterna de Dios. Cristo sufrió la separación en nuestro lugar. Ahora, cuando la Biblia te dice algo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Eli, Eli, lama sabactani, tienes que entender lo que está sucediendo. En los tiempos de Jesús no había ni capítulos, ni versículos. Si un rabino quería citar un texto en el Antiguo Testamento, él solamente citaba el primer versículo, cuando Cristo clamó, Eli, Eli, lama sabactani. Él estaba diciendo básicamente, ustedes quieren entender lo que está sucediendo acá, entonces lean el Salmo 22. Vamos ahí y vamos a ver lo que sucedió en la cruz. Salmos 22, ahí el primer versículo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ah. Una profecía acerca de Jesús muriendo abandonado por su propio Padre. Él dice en versículo 2, Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mi reposo, sin embargo tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, y a ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados, pero yo soy gusano y no hombre. Vers. 2-6. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo básicamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí él empieza su argumento. A través de toda la historia de Israel Dios, nunca has abandonado a nadie. A través de toda la historia de Israel, nunca has abandonado a los justos, pero aquí estoy, tu hijo, colgado de una cruz, en una cruz clamando a ti. Y tú me abandonas. ¿Por qué? Versículo 3 él nos da la respuesta, tú eres santo. Versículo 6, pero yo soy gusano. En la cruz, el precioso Hijo de Dios llegó a ser pecado, la serpiente levantada en el desierto. En el tiempo de Israel había un cabrito, así. Y todos los líderes de Israel tenían que poner sus manos sobre él, y él llevó el pecado de Israel al desierto. Y allí el animal murió,
cortado de Dios y cortado del pueblo de Dios, en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo no solamente fue abandonado por el pueblo de Dios, sino que el Señor Jesucristo fue abandonado por Dios mismo, separado de Él. Habiendo llegado a ser pecado en nuestro lugar, el compañerismo entre el Padre y el Hijo fue destruido. Alguien tenía que sufrir fuera de la presencia de Dios, abandonado por Dios, es lo que tú mereces. Lo que Él hizo en tu lugar. Pero no solamente Él, no solamente que Dios es santo y no puede tener compañerismo con el pecador, sino que Dios es justo y tiene que castigar al pecador. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en Getsemaní? ¿Que clamó 3 veces? Padre, que esta copa que pase de mí, no quiero tomarla, Señor, no quiero tomar la copa. Señor, no quiero tomar la copa. ¿Qué estaba dentro de la copa? Yo te digo, la ira de Dios, la furia, y el odio, y el castigo, y la condenación de un Dios justo estaba en la copa. Cuando el Señor Jesucristo estaba allí colgado en la cruz, Él tomó la copa de la ira de Dios que debe caer sobre ti. Él tomó la copa y tragó la copa, y cuando devolvió la copa ni una gota de ira se cayó, porque Él tragó toda la ira de Dios en tu lugar. Imagínate un ratito, imagínate un lago, y una pared está separándote a ti del agua que está detrás de la pared, una pared de 1.000.000 de millas de altura, 1.000.000 de millas de ancho, y detrás de la pared agua, un cuerpo inmenso de agua, y en un segundo la pared se quita, y toda el agua está cayendo sobre ti. Pero antes que el agua pueda llegar hasta donde estás, la tierra se abre, y traga toda el agua, y tú estás salvo y seco, toda la ira de Dios cayendo sobre ti y Cristo se puso en medio, y sufrió toda la ira de Dios en tu lugar. Vamos a Isaías 53, 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Pero quiso el Señor, la palabra en hebreo, Yahweh o Jehová, pero quiso Jehová quebrantarle sometiéndole a padecimiento. ¿Sabe qué? Ahora yo tengo un hijo. Los doctores de hace como 7 años, cuando dijeron que mi esposa tenía un tumor en su cerebro, ellos nos dijeron, mira, ustedes nunca van a poder tener hijos, nunca, 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 olvídense, es imposible. Es imposible tener hijos, pero hace 1 año y 9 meses mi esposa tuvo que ir al hospital porque le dijeron que tenía que ir para ver su tumor, y la enfermera dijo, bueno, parece que estás encinta, pero es imposible, tenemos que tomar fotografías y todo lo demás. Tenemos que chequearlo, pero es imposible, pero ella estaba encinta, con mi hijo, y como lo has visto quizás. Yo amo a este gordito, bastante, él espero, si una persona tratara de hacer daño a mi hijo yo lo mataría. Yo pelearía contra cualquiera por cuidar a mi hijo, yo iría al infierno 1.000.000 de veces para salvar a mi hijo, yo lo amo. Y si eres padre tú sabes exactamente. Tú entiendes exactamente lo que estoy diciendo. Imagínate, no puedo hacer daño a mi hijo, yo moriría antes de hacer daño a mi hijo. Pero la Biblia dice que Dios el Padre quiso quebrantar a su propio hijo para salvarme. Y tú te quedas ahí con un corazón como una piedra y no puedes sentir nada. ¿Cómo puede ser? Tú puedes jugar con el pecado. Tú puedes reírte contra el predicador, tú puedes hablar como juegas, como si él fuera cualquier persona. El Padre quiso quebrantar a su propio Hijo por nosotros, un montón de sucios y pervertidos pecadores. ¿Por qué quiero servir a Cristo? Él murió por mí. Él murió por mí, por esa causa quiero servir a Cristo. Estoy tan harto con esas personas que se dicen cristianas y viven como incrédulos, blasfemando el nombre precioso de Jesús. Debes decidir ahora, debes irte, o debes acercarte, debes servir a Cristo, porque no sé cómo tú puedes estar aquí entre dos cosas, si Él de verdad derramó su sangre por ti. Tienes que vivir pero con todo tu corazón, pero deja de esas tonterías. Debes servir a Cristo, Él murió por ti. Quebrantado, aplastado, la palabra en hebreo significa, aplastado, molido.
por su propio padre, murió bajo la ira de Dios. Ahora, cuando estoy en un debate o algo en una universidad, estos jóvenes en la universidad, caramba, ellos dicen, pero, ¿cómo puede ser que un hombre puede sufrir solamente 2 o 3 horas en una cruz? Y esto es suficiente para salvar a millones y millones de hombres de una eternidad en el infierno, ¿no? No puede ser. ¿Cómo puede Jesús sufrir solamente algunas horas en la cruz para salvar a todos para una eternidad? ¿Sabes cómo puede hacerlo? Porque Él vale más que todos nosotros juntos. Las canciones en el día de hoy, ¡ay caramba! Alguien que lee la Biblia debe escribir canciones. Hay una canción que dice, Dios ama al hombre más que a cualquier otra cosa, es una mentira, de verdad, lo siento, pero es una mentira. Dios ama a su Hijo más que al hombre, Dios ama a su Hijo más que a todos, pero Dios quiso quebrantar a su Hijo. Su Hijo tiene más valor que todos ustedes juntos, tiene más valor que mí. Tiene más valor que todos los hombres que han vivido en la tierra. Tiene más importancia y más valor que todo el universo, pero el de buena voluntad murió por nosotros. Y por eso nosotros debemos vivir para Cristo. ¿Sabe qué? Cuando yo tenía 21 años en la universidad, una noche llegué a mi departamento, no sé cómo, borracho. Porque yo tomaba, caramba, borracho. Alguien me había compartido acerca de Cristo, pero yo no presté atención. Llegué, yo tenía dinero, mi familia tiene dinero, y estaba ahí, pero, un joven. Yo iba a ser abogado y todo lo demás, mi mundo era perfecto, de afuera. Pero llegué a mi departamento una noche como no sé. 2 de la mañana, borracho, como a las 5:30 me desperté, no sé por qué, pero mi cara y mi cuerpo, todo mojado, ¿de qué? Ahí en la oscuridad, confundido, borracho, ¿por qué estoy mojado por todos lados? Entonces fui al espejo y prendí la luz y miré, yo había dormido toda la noche en mi vómito. No puede ser un hombre peor que yo, pero 2 semanas después, el Señor Jesucristo me salvó. Un hombre tan horrible, en todos aspectos, un hombre tan estúpido, tan horrible, tan inmoral, tan pecador, un hombre tan cruel y me salvó. Y fui y compré una Biblia, y empecé a predicar en las calles, por todos lados, Cristo me salvó. Empecé a predicar en la misma universidad, Cristo me salvó. Mis amigos que eran cristianos me dijeron, Pablo, por favor, todos pensaban bien de ti, ahora todos piensan que eres un fanático. Vas a destruir tu reputación aquí en la universidad y todo lo demás. Y yo les pregunté, pero ustedes son cristianos, ¿no? Yo era tan tonto, yo no sabía, yo pensaba que todos los que estaban en la iglesia eran cristianos, pero ustedes son cristianos, ¿no? Sí, Pablo, pero ya demasiado, ¿no? Predicando y compartiendo en las clases y todo lo demás, tienes que dejar de hacerlo. Pero Él murió por mí, ¿no? Él murió por mí, ¿cómo no voy a compartir? Y ay caramba, yo era mi ropa, mi pelo, todo perfecto, aretes, un joven pero lo máximo, como decimos en Perú. Corté mi pelo, saqué mi arete, cambié mi ropa, y cristianos de nuevo me dijeron, pero Pablo, ¿por qué estás diciendo eso? Tú tienes la libertad de vestirte como quieres. Bueno, yo sé que tengo la libertad de vestirme como quiero, pero en la iglesia donde voy hay algunos ancianos. A ellos no les gusta, pero son legalistas. ¿Pero qué me importa? La Biblia dice, si yo ofendo a un hermano, debo cambiar. ¿Qué importa si son legalistas o no? Pero tú tienes tus derechos. Estoy tan enfermo de esos cristianos con sus derechos, y su libertad cristiana, tu orgullo y egoísmo. Cristiano, quizás. Somos cristianos, fuimos comprados, debemos vivir en amor y debemos hacer cualquier cosa para no ofender. Debemos dejar de pensar en nosotros mismos, y debemos pensar en Cristo y en los demás. Ahora, si estás aquí esta noche, tú estás diciendo, nunca.
Nunca en mi vida he escuchado tal cosa acerca de Cristo y lo que hizo por mí. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo te digo lo que debes hacer. Debes reconocer tu pecado y debes venir a Cristo. Debes confiar en Él. No puedes hacer ninguna cosa buena para hacerte aceptado ante Dios. Pero si te arrepientes y confías en Cristo, serás salvo. Y lavado. Tú dices, yo soy una persona tan horrible, amigo. Tú no eres tan horrible como yo era. Cristo me salvó, me salvó. Y los de ustedes que son cristianos, ¿de verdad es precioso para ustedes Cristo? ¿Es precioso? ¿Sabe qué? Había un puritano que dicen de él, de que cada vez que él mencionó el nombre Jesús, se quedaba unos segundos callado, porque ni podía mencionar el nombre de Jesús sin reverencia. Y nosotros no tenemos reverencia de nada. Voy a terminar con una historia. Había un pintor en Europa, muy famoso. Durante la Segunda Guerra su hijo, y el pintor y su hijo pintaban juntos, por todos lados. Eran famosos, trabajaban juntos. Y el hijo era la inspiración del padre, el padre pintaba mirando a su hijo, amaba a su hijo. Pero un día durante la Segunda Guerra Mundial el hijo tuvo que ir a pelear. Y después de como un año y medio, el papá recibió una carta, su hijo ha muerto en la guerra. El hombre casi murió de pena, de dolor. Pero después de la guerra un joven llegó a su casa, con una pintura que él había hecho, un cuadro. Y el hombre contestó la puerta, y el joven dijo, Señor, sé que es el famoso pintor. Le dijo, sí, bueno, señor. Yo conocí a su hijo ahí en la guerra, y cuando no estábamos peleando, él me enseñaba a pintar. Yo sé que soy un hombre, pero pinté un cuadro de su hijo, porque estábamos caminando juntos en el campo. Y había una bala, y él me empujó y tomó la bala en mi lugar y murió. Señor, yo amo a su hijo tanto. Y no tengo dinero, no tengo nada, pero pinté este cuadro, y quiero darle. El hombre miró el cuadro, y de verdad no era muy bueno, la pintura no era buena. Pero el hombre miró y dijo, gracias, y el hombre entró en su casa, donde tenía todas sus pinturas tan penosas y caras, y él dijo, voy a poner esta pintura en el centro de la pared, porque es el cuadro más importante para mí. Lo que este joven pintó de mi hijo. Después de algunos años el hombre murió. Y todos los hombres que coleccionan las pinturas llegaron a la casa, porque iban a vender todas las pinturas famosas y caras que había en la casa. Y todos los hombres estaban allí para comprar, para llevarse las obras a sus museos y todo. Entonces un hombre empezó, y dijo, primeramente vamos a vender un cuadro aquí, y ustedes pueden decirme cuánto tienen. Entonces mostró el cuadro, la pintura que había. Era el cuadro que el joven había pintado. Y todos los hombres, los artistas, ¡ay caramba, es una porquería! No me gusta, saque esa pintura. No vale para nada. ¿Quién va a comprar esa cosa? No, nosotros queremos las pinturas buenas, del pintor, no esa basura. ¿Quién es? ¿Quién lo pintó? Detrás, el soldado estaba sentado, el soldado que pintó el cuadro, y él se levantó y dijo, mira, yo tengo como $6, es todo lo que tengo, pero yo quiero comprar el cuadro, porque ustedes no entienden, ese en el cuadro murió por mí, yo tengo la buena voluntad de derramar toda mi vida aquí, acá, no sé lo que tengo que hacer, ser esclavo, no importa, pero solamente yo quiero el cuadro, porque el cuadro tiene el joven que murió por mí. Y todos estaban burlándose de él. Te lo llevas, que se lo lleve. Y el joven compró la pintura en $6, y se sentó ahí con el cuadro ignorado. De repente el hombre que estaba ahí dirigiendo todo, dijo, ya, todo se ha terminado. Y ustedes están despedidos y los artistas que estaban, pero ni hemos comenzado a comprar las pinturas,
ni nos han mostrado las pinturas acá que queremos comprar. Y el hombre abrió un sobre y sacó una carta escrita por el autor, que decía: el que recibe el cuadro de mi hijo, el que compra el cuadro de mi hijo, recibe todo lo que tengo. Saben que hay muchos de ustedes que quieren tener buenas vidas, otros de ustedes quieren ser famosos, otros de ustedes quieren ser prósperos y ricos. ¿Cuántos de ustedes quieren tener solamente al Hijo? ¿Cuántos de ustedes solamente quieren tener a Jesús? ¿Cómo? ¿Cuántos? Vamos a orar. Padre, lo siento porque no se puede predicar bien, nadie puede predicar bien la cruz del Calvario. Oh Padre, tu Hijo merece mejor que lo que nosotros estamos dando. Oh Señor, abre nuestro corazón, abre el corazón de estos jóvenes, para ver que el mundo está lleno de basura, y que Cristo es un tesoro, es el tesoro. Oh Señor, danos a cada uno de nosotros un corazón que ama a Cristo. Oh Señor, si hay una persona aquí esta noche que no te conoce, que esta noche sea su noche de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.